En este vídeo estudiamos el origen del sistema solar. Una forma de abordar nuestra cuestión del origen del sistema solar es buscar regularidades entre los planetas, qué cosas, ¿verdad?, se parecen, pero también va a ser importante en qué cosas se diferencian. Por ejemplo, entre las regularidades que encontramos está la siguiente, que todos los planetas se encuentran en casi el mismo plano y giran en la misma dirección alrededor del Sol. Y no solo eso, sino que el Sol también gira en la misma dirección sobre su propio eje. Así que los planetas giran en sus órbitas en el mismo sentido en que el Sol rota alrededor de su eje. Y esto nos da una idea de que la formación del Sol y los planetas pues ocurrió del mismo objeto. Así que los astrónomos interpretan este patrón como evidencia de que el Sol y los planetas se formaron juntos a partir de una nube de gas y polvo en rotación que llamamos una nebulosa solar. Así que se va a plantear, ¿verdad?, más tarde en este vídeo la teoría de la nebulosa solar. Aquí podemos ver una concepción artística de esta nebulosa que muestra una nube de gas y polvo que debido a su rotación y el efecto combinado de la rotación de la nube y la fuerza gravitacional, pues tiende a aplanarse. Y a partir de esa nube aplanada se forma el sistema planetario. Así que en primer plano se pueden observar planetesimales helados y rocosos, ¿verdad?, que serían estos objetos, de los cuales hablaremos un poco más tarde. El centro brillante de esta nube pues va a dar como origen al Sol, y entonces los planetas estarán girando alrededor de ese objeto central que pasará por una etapa llamada protoestrella y luego por una etapa de estrella. La composición de los planetas nos da otra pista sobre los orígenes. Así que el análisis espectroscópico nos permite determinar qué elementos están presentes en el Sol y en los planetas. Y esto nos va a dar una idea de cómo fue la formación de los planetas y además de eso, por qué hay unas diferencias marcadas entre los planetas terrestres y los planetas jovianos. Si miramos el Sol tiene la misma composición dominada por hidrógeno y helio, debo añadir, que Júpiter y Saturno. Y por lo tanto parece que se formaron a partir del mismo depósito de material. Los planetas terrestres y nuestra Luna son relativamente deficientes en los gases ligeros y en los diversos hielos que se forman a partir de los elementos comunes oxígeno, carbono y nitrógeno. Estos hielos y gases licuados se encuentran en los planetas jovianos, pero no los encontramos en los planetas terrestres, como ya vimos en videos anteriores. En la Tierra y los planetas vecinos vemos que los elementos pesados más raros, como hierro y silicio, están presentes. Y esta presencia de los planetas jovianos no es tan evidente, no es tan obvia. Este patrón entonces sugiere que los procesos que condujeron a la formación de los planetas en el sistema solar interior o interno, de alguna manera han excluido a muchos de los materiales más ligeros que son comunes en otros lugares. Los materiales más ligeros deben haber escapado, dejando un residuo de material pesado que es lo que formó los planetas interiores.
y por alguna razón este material subsiste en la parte externa del sistema solar donde se encuentran los planetas jovianos. Y la razón de esto no es difícil de adivinar, teniendo en cuenta el calor del Sol, ¿verdad? La radiación solar y las altas temperaturas en la parte interior del sistema solar contrastan con el frío, ¿verdad? Las temperaturas bajas en la parte externa de nuestro sistema. Así que los planetas interiores y la mayoría de los asteroides están hechos de roca y metal porque estos materiales pueden sobrevivir al calor, pero contienen muy poco hielo o gas porque estos materiales se evaporaron debido a esas temperaturas más altas en el interior del sistema solar. En el sistema solar exterior, donde siempre ha estado frío, los planetas y sus lunas, así como los planetas enanos y cometas, están compuestos principalmente de estos materiales más volátiles, de los gases y de hielo. Un segundo enfoque para comprender los orígenes del sistema solar es mirar hacia afuera y buscar ejemplos entre las estrellas que podemos observar. Así que buscamos evidencia de sistemas de planetas que se están formando en otros lugares. Así que no podemos mirar hacia atrás en términos de nuestro sistema solar, nuestro propio sistema. Pero al igual que se hace con el estudio de las estrellas, observando distintas etapas en formación de otros sistemas de planetas, podemos construir, ¿verdad? una teoría de cómo se originó nuestro sistema solar. Así que al mirar distintos sistemas estelares que se encuentran a distintas etapas de formación, vamos entonces a construir, ¿verdad? esta digamos, imagen o hipótesis de cómo se formó nuestro sistema solar y cómo se forman en general los sistemas estelares. O debo decir sistemas planetarios en otras estrellas. Esto es debido a que en estos sistemas los procesos de formación de planetas podrían ser accesibles a nuestra observación directa. Así que observamos que hay muchas otras nebulosas solares o discos circunestelares, nubes aplanadas de gas y polvo que rodean estrellas jóvenes. Esas nubes aplanadas le vamos a llamar discos circunestelares. Estos discos se parecen a las etapas iniciales de formación de nuestro propio sistema solar hace miles de millones de años. Y su estudio pues, es valioso para entender esta formación de los planetas. Los discos circunestelares son una ocurrencia común alrededor de estrellas muy jóvenes, lo que sugiere que los discos y las estrellas se forman juntos y que la ocurrencia de estos discos es importante en la formación de los sistemas de planetas alrededor de las estrellas. Los astrónomos pueden utilizar cálculos teóricos para ver cómo se pueden formar cuerpos sólidos a partir de gas y el polvo en estos discos a medida que se van enfriando. Y estos modelos muestran que el material comienza a unirse primero formando objetos más pequeños, precursores de los planetas que llamamos planetesimales. Así que en estas nubes hay polvo, ¿verdad? Granitos de material y gas. Esos granitos de material se van uniendo y forman objetos un poco más grandes que llamamos planetesimales. Pero en sí estos objetos son más pequeños que los planetas, son sus precursores. Así que según la hipótesis, los planetas se forman por
por un proceso de agregar estos planetesimales. Así que los planetesimales probablemente no tienen más de 100 kilómetros de diámetro, y estos podrían agruparse bajo su propia gravedad para formar los planetas que vemos hoy. También hay que reconocer que este proceso fue violento, con planetesimales chocando unos con otros, y a veces estas colisiones podrían interrumpir el crecimiento de algunos planetas. Los planetas ya están en una etapa de formación, pero una colisión con un planetesimal grande podría simplemente romper esa estructura, así que el planeta pues tendría que comenzar ese proceso de ir agregando planetesimales para ir creciendo. Como consecuencia de esos impactos violentos y el calor de los elementos radiactivos en ellos, todos los planetas se calentaron hasta que fueron líquidos y gaseosos. Por lo tanto, se diferenciaron, lo que ayuda a explicar sus estructuras internas actuales y la forma más o menos esférica que tienen. Así que vamos ahora a adentrarnos un poco en la teoría de la formación del sistema solar. Y la hipótesis actual sobre la formación del sistema solar se conoce como la hipótesis nebular. Y esta sostiene que hace unos 4.5 billones de años, el sistema solar se formó por un colapso gravitacional de una nube molecular gigante. Ese colapso pudo haber ocurrido por ondas de choque que provienen de una supernova, ¿verdad? Una explosión de una estrella cercana genera estas ondas de choque que podrían comprimir parte de esa nube y comenzar este proceso de colapso. Así que aquí vemos, ¿verdad?, en esta imagen la nube molecular que se considera, ¿verdad?, que está en rotación, y esa nube comienza a colapsar. El colapso hace que la parte interior de la nube que estoy señalando tenga mayor densidad que las partes más externas, y en esa parte se comienza a acumular material y llega a un punto en que se forma una protoestrella, ¿verdad?, que es el precursor de la estrella en el sistema. Como parte del proceso, esa nube se va aplanando y se van formando planetesimales entonces en la nube, ¿verdad? Van agregándose estos granitos y gases y forman planetesimales. Así que vemos que la nube se sigue colapsando y aplanando, y la densidad en su centro comienza, ¿verdad?, ya es mucho mayor, así que esa protoestrella en este caso ya está más definida. Así que si la densidad y las temperaturas son suficientes, va a ocurrir la ignición de la estrella. O sea, la protoestrella pasa entonces a ser una estrella. Y entonces el polvo cerca de la estrella se va a vaporizar y el gas, ¿verdad?, de esta forma es expulsado, empujado por la radiación estelar. Así que ya la radiación, la presión de radiación de la estrella empieza a empujar material hacia afuera. Esta teoría, pues, podría explicar los discos protoplanetarios que vemos, ¿verdad?, en algunas regiones de nubes moleculares, como se muestra en esta figura. Así que tenemos en la siguiente etapa de esa estrella joven, tenemos aquí los granitos de polvo y gas que van convirtiéndose en planetesimales, y más adelante esos planetesimales
colisionan entre sí y se van agregando, formando entonces objetos más grandes que serían los precursores de los planetas que conocemos hoy. Así que este proceso de los planetesimales, donde chocan y se agregan, forman eventualmente los planetas. Así que si uno observa cómo es la distribución de material, de los materiales de los planetesimales en esa nube, ¿verdad? Uno esperaría que haya una distribución más o menos uniforme de planetesimales que sean compuestos de silicatos y hierro, y planetesimales que sean hielos y gases que se han condensado. Así que debería haber la igual distribución de ellos, pero si ahora tomamos en cuenta que el Sol calienta la zona interior de esta nube aplanada o disco circunestelar, entonces la parte interna del disco, al ser calentada por el Sol, no permite que los gases y estos hielos se condensen, se formen, y las partículas que podrían, ¿verdad?, sobrevivir a esta temperatura más alta serían aquellos planetesimales que están compuestos de silicatos y el elemento hierro. En las partes exteriores del sistema solar, el disco es más frío, y entonces esos gases y los pedacitos de hielo se pueden condensar, pero además tendríamos silicatos y compuestos de hierro. Así que la parte del sistema solar, en la parte de afuera, pues tendríamos ambos. Eso entonces explica por qué los planetas interiores son más pequeños y están compuestos básicamente de silicatos y de hierro, porque esa era la composición de los planetesimales una vez la temperatura fue suficientemente alta. Y también entonces en la parte exterior del sistema solar vemos por qué los planetas jovianos son ricos en gases y tienen un núcleo interior rocoso, porque ambos tipos de planetesimales estaban presentes. También la temperatura un poco más baja en la parte exterior del sistema solar pues va a promover que los planetas crezcan a un tamaño mayor que aquellos en el sistema solar, en la parte interior del sistema solar, porque hay más material disponible para formar estos planetas en esta parte exterior.